permite, les vamos a dar inicio. Muy buenos días para todos y todas. Empezamos entonces en el último viernes contable del mes de febrero de este año 2023, dándoles la bienvenida desde la Universidad Externado de Colombia, desde la Facultad de Contaduría Pública y por supuesto del programa de pregrado. Este espacio de los viernes contables que empieza a ser habitual es un espacio que convoca a la comunidad no solamente académica, sino además la comunidad profesional a debatir sobre los temas de tendencias, sobre los temas de cambio, sobre los temas de retos que para nosotros los contadores públicos, los formadores, los practicantes de la contaduría pública, pues son temas de impacto de actualidad. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este espacio académico o a partir de que empezamos a trabajar en este espacio académico, hemos venido desarrollando temáticas que conciernen a la sostenibilidad, que conciernen a las tecnologías disruptivas, que conciernen a temas de impuestos que impactan, que conciernen a temas de auditoría, a temas financieros y en general a todos aquellos que rodean nuestra disciplina de la contabilidad y nuestro ejercicio profesional como contadores públicos. Cuando uno empieza a ver lo que está sucediendo en el mundo, por supuesto para nadie es ajeno el crecimiento, el surgimiento de estas empresas que son llamadas las empresas fintech y que son empresas que empiezan también a generar retos para todos, para todas las disciplinas, particularmente para la nuestra, ¿cierto? La disciplina nuestra. Cómo se contabiliza, cómo reconoce uno esos hechos económicos que se suceden en este tipo de empresas que son distintas, claro, que son novedosas, claro, que son empresas que empiezan a popularizarse no solamente porque favorecen el entorno digital en el que vivimos, no solamente porque tienen unos esquemas rápidos de consecución de ingresos, porque se hacen atractivas precisamente por eso, no solamente porque sus caminos, sus llegadas, pues se vuelven mundiales, porque al ser de tipo digital, pues por supuesto tienen un entorno mucho mayor de operación, sino además porque en términos generales son nuevas y al ser nuevas pues no tenemos esa posibilidad nosotros de conocer todo lo que sucede al interior de ellas y entender cómo funcionan, en este caso, los temas contables. Así es que personas que han venido dedicándose al mundo financiero, como nuestro profesor, querido egresado, amigo y conferencista de hoy, Jorge Avendaño, personas que han venido trabajando en los temas financieros durante todo su ejercicio profesional, pues empiezan a encontrar como un reto, como un desafío, eso que sucede en algunos tipos de empresas, pero que no se dan cuenta muy seguramente hasta cuando empiezan a entender que el mundo sin ese ejercicio comercial que ya no es extraordinario, sino que es un ejercicio comercial que se surte en el universo entero, pues que es necesario que se tengan también unos parámetros, unos estándares, una forma de manejo de la información que dé cuenta de lo que hacen y que pueda también permitirles seguir avanzando. Cuando este tipo de empresas entonces se enfrentan a esos retos, como lo que vamos a trabajar el día de hoy, cuando empiezan a entender que deben ir a las ofertas públicas, ¿cierto? Cuando deben enfrentar ese mundo del mercado de capitales, entonces es cuando entienden que de pronto no han hecho bien las cosas o que de pronto la manera como han crecido sus negocios, pues no ha ido de la par con la organización, con los retos que imponen los controles y especialmente el control con la contabilidad. Entonces es allí donde empiezan a encontrar esas dificultades. Hoy vamos a trabajar
con Jorge entonces todos estos desafíos que tienen este tipo de compañías, cómo los han venido enfrentando, o más bien, cómo no los han venido enfrentando, y que deben ser conscientes de que esas necesidades, desde la mirada de la contabilidad, pues es necesaria suplirlas para poder también enfrentar el mundo entero y que no se trata solamente de convertirse en los grandes empresas unicornios y como con esta visión que se tiene, sino que además detrás de ello, como soporte de ello, debe venir siempre la contabilidad como ese primer elemento de control que nosotros debemos tener y que conocemos también. Entonces, queridos colegas, amigos, querida comunidad académica, hoy hemos querido traer este tema que nuestro egresado, el profesor Jorge Avendaño, maneja muy bien y que además ha venido enfrentando en su mundo, en su ejercicio profesional y que hoy quiere compartir con todos nosotros, de modo que tengamos también esa previsión, porque probablemente en un tiempo no muy lejano vamos a estar también todos enfrentados a este tipo de organizaciones. Así es que, sin mayor preámbulos, quiero invitar al profesor Jorge Avendaño, a nuestro contador público externalista, una persona que cuenta con más de 14 años de experiencia profesional, tanto en auditoría como en consultoría. Actualmente socio de Audit and Assurance de Deloitte Latam, socio de Financial Accounting and Valuation Advisory de FABA, y una persona que, como les comentaba al comienzo de esta charla, de este viernes contable, ha venido trabajando desde pequeño, digo yo, desde que iniciaba sus prácticas en la universidad, ha venido trabajando en temas financieros y que se ha convertido hoy por hoy en uno de los grandes referentes del país como contador público en los temas financieros. Así es que, querido Jorge, voy a darte la palabra para que nos ilustres acerca de este maravilloso tema, de estos desafíos que enfrentan hoy las empresas, las compañías, cuando quieren hacer sus ofertas en las ofertas públicas. Adelante, Jorge, bienvenido a la universidad y para todos una bonita jornada. Gracias, doctora María Elena. Para mí siempre pues será un gusto volver a participar pues en estos eventos de la facultad. Digamos que gracias a lo que a mi experiencia en la facultad como primero como alumno, luego como docente, pues creo que me he permitido formarme en estos temas financieros y pues relacionados también con temas muy relevantes de la industria contable y financiera actualmente. Y pues para mí siempre es un honor volver porque pues tengo muy buenos recuerdos de ambas etapas, tanto como estudiante como docente. Y bueno, quisiera estar más tiempo, digamos, en la facultad, pero pues digamos que por mis compromisos profesionales no puedo estar tanto como quisiera, pero siempre que puedo, me gusta estar en la facultad, estar más que con colegas, con amigos de los que he aprendido mucho, que han sido también inspiración para mí en mi carrera profesional. Así que si en algo puedo aportar pues a la comunidad académica a través de la facultad, pues siempre voy a estar muy agradecido de poder volver. Y pues como usted lo hace muy bien en su introducción, digamos que nosotros en los últimos años hemos visto cómo, digamos, sobre todo en el periodo de 2020 hacia acá, hemos tenido un periodo sin precedentes de ofertas públicas iniciales, especialmente en el mercado de los Estados Unidos, en donde más de 800 compañías comenzaron a ser listadas en este mercado público desde el año 2020-21 en adelante. Y pues digamos que esto marca en efecto un hito para nuestra profesión, porque recordemos que pues a pesar de que
se quiera quitar la relevancia que hoy tienen los estados financieros para las compañías que están en proceso de crecimiento y listamiento. Siempre, digamos que se hace un listamiento en un mercado público de valores, la información financiera vuelve a tomar relevancia. En esto quiero, digamos que, hacer una claridad y es sobre lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos. Es que, en efecto, una compañía no entra a cotizar a un mercado público como, por decir, la SEC en Estados Unidos, porque tenga unos buenos estados financieros o un buen desempeño financiero. Eso está claro, pero pues digamos que es un requerimiento pues indispensable para poder hacerlo. Realmente una compañía se vuelve pública o comienza a ser listada en torno a su negocio, a su modelo de negocio y a la oferta de valor que puede generar para los inversionistas. Pero si esa oferta de valor no viene acompañada de información financiera y no financiera, como lo vamos a ver un poco en esta charla, si no viene acompañada de información de buena calidad, realmente compañías que podrían estar o tener muy buenas ideas de negocio, podrían estar entonces enfrentando desafíos de no obtener el precio que quisieran en bolsa, en el listamiento inicial, cuestionamiento de los inversionistas y, bueno, una cantidad de cosas que solo las compañías van a entender y van a vislumbrar una vez están metidas en el tema de la oferta pública inicial. Entonces, digamos que lo primero que quiero aclarar es que, pues si bien trabajo para Deloitte y la charla está enfocada en un artículo o pues más que cualquier otra cosa voy a comentar un artículo, una publicación de Deloitte. Lo que voy a exponer a continuación no es una posición oficial de la firma, sino que es pues una posición personal que sale a partir pues de este estudio que ha realizado Deloitte en los últimos años sobre los listamientos de las ofertas públicas iniciales de las compañías en Estados Unidos. Entonces, pues digamos que, como les comento, si bien está basado en ello, no es una posición oficial de la firma y simplemente lo que voy a exponer a continuación son apreciaciones personales sobre este tema. Entonces, digamos que a partir de estos listamientos de las compañías en los últimos años, en los últimos 3 años especialmente, aunque por los temas de macroeconómicos que han estado pegando en el mundo por los efectos post pandemia, recientemente hemos visto un enfriamiento, digamos, de lo que sería el mercado público de valores en Estados Unidos. Ya digamos que se está reactivando nuevamente los temas de salidas a bolsa de compañías y pues digamos que se ha vuelto a poner este tema sobre la mesa. Digamos que hasta el año 2021, principios de 2022, se venía hablando mucho de ofertas públicas iniciales. Entramos en un periodo de enfriamiento, pero nuevamente las compañías están viendo que se están abriendo ventanas para hacer sus IPOs en los próximos meses. Y lo que vemos es que va a haber un efecto, digamos, contagio en el buen sentido de que cuando estos startups o estos unicornios que están hoy por hoy pensando en listarse, pero que no lo han hecho, y comienzan a ver que quizás sus competidores, otros startups de la misma región, etcétera, comienzan a listarse, en efecto va a haber como un efecto contagio de querer todos listarse al mismo tiempo. Eso tiene mucho de bueno, pero también tiene muchos retos y un poco lo que quiero mencionar hoy son esos principales 5 retos que ha identificado, pues, digamos, la firma a través de este estudio. Entonces, el primero de estos retos que vamos a entrar a detallar es básicamente el tema de presupuestación interna. Digamos que un tema es tener presupuestos para una compañía privada, ¿verdad? Que tiene margen de acción en que si hay desviaciones en el presupuesto, los va a poder corregir
y pues digamos los únicos que van a estar de alguna manera afectados por una mala presupuestación interna, podríamos decir que son pues los mismos accionistas de la compañía y la administración que va a tener que dar explicaciones a su propia junta interna o a sus propios accionistas, ¿verdad? Entonces, si van a tener que hacer llamados de capital o van a tener que corregir el rumbo del presupuesto, pues no van a ser muchas las personas afectadas. No quiero, digamos que, minimizar el tema de presupuestación interna para compañías privadas, pero naturalmente, digamos que al ser un público o unos stakeholders más reducidos, pues digamos que el efecto va a ser controlado y va a ser, digamos, de menos afectación. Cuando una compañía se vuelve pública, pues ya esto deja de ser un efecto de pocas personas. Esto se convierte en un efecto que puede, digamos, eh, esparcirse a muchos actores en el mercado y es allí donde la compañía comienza a enfrentar grandes desafíos porque tal vez sus presupuestos para una etapa más temprana del negocio, cuando eran privados, cuando estaban empezando a crecer, pues ya se quedan cortos frente a los desafíos de ser una compañía pública. Sobre todo en poder incorporar y leer muy bien las variables macroeconómicas que tienen efecto sobre particularmente pues los insumos principales de la compañía. Entender cómo, digamos, temas de inflación, precios de bienes primarios, etcétera, tasas de interés, cómo esos eh, insumos que son de carácter macroeconómico comienzan a afectar los presupuestos pues de la compañía es lo principal y es el principal reto. Entonces lo que se ha visto acá en la práctica es que, como les comento, las compañías piensan que al volverse públicas pueden seguir manejando su presupuesto como lo venían haciendo hasta el momento y se han llevado la sorpresa que cuando tienen que dar explicaciones sobre desviaciones materiales en su presupuesto no les resulta tan fácil. Entender por qué tuvieron esa desviación en el presupuesto y poder identificar cuáles fueron esas variables macro que afectaron a la compañía pues hacer todo ese proceso de revisión ya en una etapa en la que está el mercado público de valores esperando una respuesta sobre las desviaciones en el presupuesto, probablemente es algo que las compañías pueden hacer con anticipación antes de volverse incluso públicas. Es decir, que mientras siguen siendo compañías privadas, pueden fortalecer sus modelos presupuestales, pueden hacer los análisis del caso que les permitan identificar cuáles son las variables macroeconómicas que afectan directamente a la compañía, afinar los presupuestos, hacer pruebas de backtesting de qué tan acertado es su presupuesto y todo lo demás, para que cuando sean públicos pues tengan la capacidad de responder a esas necesidades de información que tiene, pues digamos, el mercado. Entonces, no es algo que no se pueda anticipar, simplemente es algo que hay que trabajar y en lo que las compañías pues deben empezar a ejercitarse desde una manera temprana y no esperar únicamente hasta la oferta pública inicial. La segunda, el segundo reto que encontramos para las compañías que se están listando públicamente es poder hilar y poder contar, digamos, de manera adecuada cuál ha sido su narrativa de crecimiento, ¿no? Cómo ellos han podido crecer y cómo han llegado hasta ese punto. Y digamos que en eso las compañías pues conocen muy bien su negocio y conocen muy bien qué es lo que los ha llevado al éxito de poder listarse inicialmente en un mercado público de valores, pero tal vez están fallando en dos cosas. Lo primero, en la manera en cómo se comunica, qué tan efectivos están siendo al momento de poder explicarle
al mercado. ¿Por qué han llegado hasta ese punto? ¿Cuáles han sido los principales drivers en el crecimiento de la compañía? ¿Cómo, digamos que la estrategia, la visión, la misión de la compañía ha logrado posicionarlos hasta el punto que hoy están para poder ser considerados en el listamiento del mercado público de valores? Pero no solo esto, sino que lo que más le interesa al mercado es qué es lo que la compañía va a poder seguir aportando, ¿verdad? Entonces, muchas veces pensamos que el precio de una acción o el valor de una compañía cuando sale al mercado público de valores es un premio por lo que la compañía ha venido haciendo hacia el pasado, y resulta que es todo lo contrario, es cuál es qué es lo que la compañía puede generar desde ese punto hacia el futuro, lo que va a determinar el valor de la compañía. Y si la compañía no tiene, digamos que una narrativa de crecimiento bien estructurada y no conoce bien su potencial de no solo hasta dónde he llegado, sino a dónde quiero llegar, dónde puedo llegar con mi idea de negocio y todo lo demás, probablemente ahí es donde podrían fallar y va a tener efectos en dos partes sustancialmente. Primero, en el valor de registro inicial de su título, y posteriormente, pues digamos, en el nivel de transaccionalidad que va a tener ese título, y pues digamos que afectado, como les digo, no por cosas, digamos, propias del negocio, que hay negocios que probablemente tienen muy buen sustento, no solo, digamos, en corto, sino para la generación de valor en el largo plazo, pero están fallando en la manera en que lo comunican al mercado. Entonces, definitivamente, poder anticiparse a esas preguntas que podrían hacer los inversionistas o los potenciales inversionistas, poder estructurar cómo va a ser la manera de comunicar al mercado, su historia de crecimiento y todo lo demás, es algo que definitivamente las compañías pueden anticiparse, y pues digamos que recogiendo lecciones aprendidas de otras compañías que de pronto no han sido tan exitosas en su comunicación de resultados y en su comunicación en esta narrativa de crecimiento, pues básicamente a partir de allí podrían evitar eh, volverse, pues digamos que, volver a repetir esos errores, ¿no? Entonces, hasta este punto tenemos un tema de presupuestación interna que podríamos decir que es un tema financiero. Luego tenemos un tema de narrativa de crecimiento que podríamos decir que es cómo comunico al mercado la historia de la compañía, no solo de cómo llegué hasta este punto, sino qué es lo que puedo lograr con el potencial que hoy tengo dentro de la compañía. Y pues digamos que entramos a un tercer estadio, que es la selección de los indicadores claves para la industria. Acá lo que ha identificado el estudio pues, de la firma es que cuando una compañía tampoco prepara con anticipación los indicadores que son clave de la industria, se enfrenta a desafíos que les va a demandar pues, el mercado público, y que básicamente les va a tocar armarlo por el camino, y ya todos sabemos que cuando se arma por el camino, probablemente las cosas no quedan de la mejor manera o la curva de aprendizaje puede tomar más tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, todas las industrias, dependiendo de si es una industria madura, es una industria en crecimiento, tiene sus propios indicadores clave para medir la gestión de la organización, y también para medir el desempeño pues, financiero de la compañía. Cuando una compañía no ha identificado cuáles son los indicadores clave que va a tener que reportar al mercado, y ya pues lista en el mercado público, va a tener que comenzar a cumplir y a satisfacer esas necesidades del mercado en cuanto a los indicadores clave, y los va a tener que comenzar a construir sobre la marcha.
Y pues digamos que lo clave para que un indicador funcione es la información que hay detrás. Si la compañía no lo ha anticipado y no ha visto cuáles son los indicadores que va a tener que reportar, cuando lo comience a hacer, si no tiene toda la información para crear un histórico y que sea trazable y comparable el indicador a través del tiempo, pues va a fallar en la comunicación hacia el mercado. Entonces, si, por ejemplo, hay un indicador que es clave para las compañías startup en cuanto a el impacto que están teniendo sobre sus clientes, por ejemplo, sobre su potencial mercado objetivo, y la compañía no tiene, pues digamos, ese historial hacia el pasado y no conoce bien cuál es la fuente de la información, los sistemas. Mucha de esta información puede estar en repositorios que en un principio no estaban tan ordenados o con todos los criterios de manejo de datos que ya puede tener una compañía más madura. Entonces, construir esos indicadores les va a representar un reto y reportarlos de manera inadecuada también va a tener unas consecuencias pues para la compañía. No pensemos tanto desde el punto de vista regulatorio, sino desde el punto de vista de lo que el mercado pondría, entre comillas, como castigo por reportar una información que no está adecuada. Entonces, lo que veríamos acá es que, de nuevo, las compañías, antes de entrar en el mercado público de valores, podrían identificar cuáles son los indicadores, qué información necesito, levantar un periodo de información, pues digamos que bastante amplio que les permita construir un comparativo pues del indicador a través del tiempo y que les permita tener los datos actualizados para seguir reportando el indicador de manera pues uniforme a través del tiempo. Entonces, este digamos que es un tema que, como lo comento, no es que las compañías no puedan anticiparse pues a la construcción de estos indicadores y si lo dejan como una actividad que tal vez se pierde en el tiempo, va quedando probablemente en el olvido y cuando se vuelve un requerimiento ya de reporte, en ese momento, pues ya es demasiado tarde para pensar en cómo estructurar, digamos, unos datos que me permitan reportar de manera uniforme este indicador. Entonces, como lo vemos, hasta este punto, si se quiere, tenemos un tema totalmente financiero que es el tema de presupuestación, un tema de comunicación hacia el mercado, que es la narrativa de crecimiento. Tenemos el tema de los indicadores claves de la industria, que son indicadores claves tanto financieros como de información no financiera. Y pues vamos a ver el siguiente de los retos que nos sugiere pues este estudio realizado por la firma. Mientras tanto, pues si tienen, digamos, alguna pregunta o alguna inquietud, nos la pueden ir dejando en el chat y con todo gusto tratamos de resolverla. Y lo mismo, si los profesores de la facultad o la doctora María Elena tienen alguna duda o inquietud, no duden también en abrir su micrófono y simplemente preguntar y tratamos de hacer esto, digamos, un poco más charladito para que podamos ir recogiendo las inquietudes pues, que puedan estar teniendo. Muy bien. El siguiente reto que enfrentan las compañías es un tema de gobierno corporativo. Realmente, cuando una compañía es privada, puede manejar o puede seguir manejando su junta directiva de una manera, pues digamos, más bien informal y podría ser que la junta todavía no tenga todos los criterios y requerimientos que pide un mercado público de valores, tanto en fondo, que son las personas que integran, pues digamos que la junta de directores de la compañía, como en forma, que es la forma en que se dejan documentadas, pues evidentemente se documentan y se comunican las decisiones que toma esta junta. Entonces, en muchos mercados de valores,
para que una compañía pueda posesionar un miembro de junta, debe pasar incluso un estudio previo de saber sobre sus antecedentes, sobre su pasado laboral, etcétera, pero sobre todo sobre su competencia para poder dirigir el negocio. Entonces, cuando una compañía es privada, probablemente quiera mantener dentro de su núcleo personas que tienen algo que ver con la idea de negocio en su origen, ¿cierto? Son generalmente personas que están vinculadas a cómo se gestionó la idea de negocio en un principio y cómo comenzó a crecer. Pero probablemente cuando ya piensan en volverse en una compañía que cotiza en el mercado público de valores, va a tener que incorporar personas o directores que tengan experiencia y que vengan de fuera de la compañía. Y ese proceso de abrir su compañía a directores que no estuvieron ligados necesariamente a la idea de negocio en un principio, puede resultar un proceso retador para las compañías. Entonces, cuando lo vemos de esta forma, y ya se vuelve un requerimiento del mercado público de valores tener miembros independientes, miembros que vienen a aportar otro tipo de experiencia dentro de la compañía, se vuelve un reto encontrar quién encaja en ese perfil que tiene la compañía para que ocupe un asiento en el directorio de la compañía. Entonces, siendo así las cosas, este también es un proceso que se puede hacer con anticipación y que se puede comenzar a gestionar antes de la entrada pública o de la entrada de la compañía al mercado público de valores. Entonces, muy seguramente, y nos pasa en las compañías, no solo con los directores que integran la junta, sino también con el talento humano que es clave para las organizaciones. Las organizaciones pueden tardar muchísimo y tienen que invertir muchos recursos en procesos de headhunters para poder traer el talento adecuado a la compañía. Ahora, si eso pasa con talento que requiere la compañía, imagínense lo que podría pasar con buscar un director que va a estar a cargo de las principales decisiones pues, de la compañía y que ya no va a afectar, como lo he mencionado, digamos, desde el inicio, a un selecto grupo de personas que antes eran los inversionistas privados de esa compañía para volverlo ya, digamos que a afectar las decisiones que tome esta junta, a afectar muchos inversionistas al estar en un mercado público de valores. Entonces, realmente si una compañía está buscando, ya tiene sobre su presupuesto en tiempo, listarse en un mercado público de valores, es muy importante que comience a buscar eh, miembros de junta que tengan las capacidades, que entiendan el negocio, que tengan la experiencia para traerlos a la compañía y que de alguna manera se satisfagan también los requerimientos que tienen los mercados públicos de valores para en cuanto a la integración de las juntas directivas para los emisores de valores. Y finalmente, que es donde tal vez quiero centrarme en mayor detalle por los temas que obviamente convocan la profesión, es lo que tiene que ver con la infraestructura del área financiera y talento humano. Entonces, digamos que lo que hemos visto durante los últimos años es que si me lo permiten, y lo trato de decir como con el mayor respeto posible, pero como que el área de reporte contable y financiero en estas organizaciones que están creciendo se ve como un área de cumplimiento y no un área estratégica de la compañía. Porque básicamente los presupuestos están destinados y las áreas de mayor recurso están destinadas, obviamente, para compañías, perdón, para áreas que eh, generan o desarrollan el producto. Entonces, evidentemente, y esto es un requerimiento pues natural del negocio, que pues si una compañía está en proceso de desarrollar su idea de negocio, evidentemente
la mayor parte del presupuesto se la tienen que llevar las áreas que están, en efecto, en el desarrollo del producto, en el desarrollo de la idea de negocio. Pero no puede descuidarse, digamos, áreas que, entre comillas, se vuelven soporte de la estrategia principal y en esto pues encontramos el área financiera. Entonces encontramos en las organizaciones un montón de talento humano de muy alta calificación en el desarrollo del negocio, especialmente en temas de tecnología, de análisis de datos, y encontramos tal vez menos talento humano y menos calificado en las áreas de reporte financiero. Y así, la compañía, digamos que en sus etapas más tempranas, se desempeña hasta que la información financiera vuelve a tomar relevancia porque es el mecanismo que les habilita a entrar al mercado público de valores. Entonces, en esto hay que obviamente tener un sentido de costo-beneficio, pero también hay que tener un sentido de visión de largo plazo, en que si una compañía ya está viendo que va a ir a un mercado público de valores, tiene que comenzar a invertir en talento humano y en infraestructura financiera para el reporte financiero. Porque lo que dicta la experiencia es que cuando una compañía comienza a pensar en volverse pública, comienza a verse como si tuvieran un palo en la rueda, porque sus estados financieros y su información financiera no es de la calidad que se necesitaría para entrar en un mercado público de valores. Como lo mencioné al principio, una compañía no vale por lo que valgan en sus estados financieros. Más o menos, recientes estudios han demostrado que el 80% del valor de la compañía está fuera de lo que se reporta en los estados financieros, especialmente porque son temas de intangibles que han sido generados internamente por las compañías y los marcos de reporte financiero hasta este momento, por lo menos los de más reconocido valor técnico, no permiten el registro de estos intangibles desarrollados internamente, como cuánto vale mi producto, cuánto vale mi know-how, cuánto vale, digamos, mi marca en el mercado. Eso pues digamos que aún no permite ser reconocido. Entonces, como no se permite reconocerlo en los estados financieros, entonces en teoría la información financiera pierde relevancia. Y eso, pues digamos que es un efecto natural de tener compañías que ya cada vez proveen menos bienes reales pues provee más bienes intangibles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto que es lo que quiero, digamos, mencionar acá? No es que una compañía valga por sus estados financieros, pero sí una compañía puede tener un castigo en su precio o en el capital que pueden poner potenciales inversionistas porque no tiene una información financiera adecuada. Entonces, ahí es donde vuelve a tomar relevancia la información financiera. Es como que el negocio se puede olvidar en un inicio de lo que es la información financiera porque está dedicado al desarrollo del producto. Lo que no represente desarrollo del producto no representa, digamos que o no genera algo atractivo para que las compañías inviertan, ¿no? Entonces es un poco lo que pasa en este momento en que están pensando en el listamiento, es que vuelve a tener esta relevancia los estados financieros y se dan cuenta las compañías que probablemente pudieron haber hecho la tarea mejor hacia atrás, preparando su información financiera de manera adecuada, invirtiendo en tecnología para facilitar el reporte financiero, invirtiendo en recursos para el área financiera y de reporte en cuanto no solo a cantidad de personas, sino tener personas que tengan, que sean calificadas, que conozcan los estándares, que conozcan los requerimientos de lo que es tener una compañía pública. Y definitivamente allí es donde yo creo que nosotros como profesión, como contadores, estamos llamados a concientizar a las compañías que no basta con tener
una idea de negocio muy buena, no basta con hacer las inversiones que se requieren para que el producto o el negocio crezca de la manera adecuada, sino que también hay que invertir un poco en el tema de infraestructura para el reporte, porque pues tristemente vemos eh, compañías que hoy por hoy tienen muy buena idea de negocio, tienen ya un nivel de crecimiento que les permitiría ir a un mercado público de valores, pero que tal vez no lo han hecho, y esto lo hablo no de un mercado particular como el mercado colombiano, sino en general a nivel global, no lo han hecho porque sus estados financieros no cumplen con los requisitos para poder listarse en un mercado público. Entonces, creo que son los 5 desafíos que enfrentan las compañías. Como lo he comentado, pues esto lo ha sacado la firma en un estudio de realmente pocas páginas que les recomiendo que lo puedan revisar en detalle. Ahora les comparto pues el link para que lo puedan encontrar. Y pues básicamente un poco llamando la atención sobre aspectos que en el pasado han tenido ya las compañías que enfrentar, que cuando una nueva compañía está pensando en listarse en un mercado público, puede tomar las lecciones aprendidas de lo que otros ya han vivido en este proceso y puede prepararse para enfrentar quizás otros desafíos, porque siempre van a estar presentes los desafíos en el listamiento inicial, pero que les permita de alguna manera anticiparse a lo que han sido ya el común denominador de los retos que han tenido otras compañías para poder ir a ese mercado público. Y no solo ir, sino mantenerse y ser exitosos en el tiempo. No, digamos que creo que ninguna compañía está buscando un listamiento en un mercado público para fracasar o con el precio de su acción o con tener que deslistar posteriormente la compañía. Yo creo que cuando una compañía está pensando en eso es porque cree y considera que su idea de negocio puede y tiene todo el potencial de llegar a muchas más personas. Entonces, y también recordemos que el listamiento en muchas oportunidades representa, digamos, también un incentivo para los fundadores o para quienes han estado en la idea de negocio desde el principio, porque muchos de los empleados o fundadores pues, de estas compañías también tienen planes de pagos basados en acciones que solo van a poder ver materializado y encaja y van a poder traducir eso en riqueza personal hasta el momento en que se hace el listamiento público. Yo puedo, digamos que, tener un paquete de acciones que en el papel vale X cantidad de plata, pero solo se va a volver realidad en el momento en que la compañía realmente se lista y que se puede hacer efectivo que yo me desprenda, obviamente bajo unos acuerdos y unos temas de permanencia que deben tener, y yo me desprenda de las acciones y se las pueda, digamos que, transferir a otra persona para que también perciba el valor de la compañía. Entonces, creo que son esos 5 desafíos y pues quisiera abrir este espacio que nos queda para que podamos tener, digamos, alguna interacción y poder comentar sobre algún aspecto que les haya parecido importante de lo que he comentado y podamos volverlo un poco interactivo. Bueno, buenos días para todos. Querido profesor Jorge, muchas gracias por tu valiosa información. Efectivamente, pues hay varias preguntas en este momento acá en el chat, entonces voy a leer una por una, profe, para que nos vayas ayudando. Entonces, ay, perdón, se me movió. Entonces, por aquí nuestro querido profesor Yasnir Esteves nos está preguntando cómo elaborar estos indicadores KPIs de manera que sean fáciles de aplicar a toda la organización,
teniendo en cuenta, uy, se me está dañando la cámara, un segundito. Teniendo en cuenta que todos no llegan a ser financieros y que pueden tener algún tipo de barrera para aplicarlos. Ese, en efecto, como lo plantea Yasnir, es el desafío más importante que tienen las organizaciones, ¿no? Primero, digamos que lo que sugiere el estudio de la firma es que debería haber un proceso inicial de comparación contra otros participantes del mercado de la misma industria. Y pues básicamente esa comparación no es comparar, digamos, mi indicador frente al de la industria, porque hasta este punto no tenemos construidos los indicadores, sino es hacer un benchmark de cuáles son los indicadores que yo hasta este punto consideraba claves versus cuáles son los que son relevantes para el mercado público, haciendo un benchmark de aquellos que ya son públicos y pertenecen a a mi misma industria, cuáles son los que están reportando. Y a partir de allí, pues digamos que estructurar los mecanismos de obtención de la información y preparación de los indicadores. Solo hasta ese punto, la compañía realmente va a poder tener la posibilidad de comparar cuantitativamente su indicador versus los indicadores de la industria. Entonces, el principal desafío es, a veces, digamos que en una etapa temprana del negocio, la administración de los datos puede resultar hasta un poco informal o no tener todos los criterios de acumulación de datos de confiabilidad, disponibilidad, integridad de la información y accesibilidad a la misma. Y por lo tanto, reconstruir esa información hacia el pasado puede resultar todo un reto, ¿no? Pero definitivamente yo creo que lo principal es entender cuáles son los indicadores, establecer la rutina de obtención de datos para que el indicador pues tenga un periodo suficiente de comparación, prepararlo de la misma manera o de manera uniforme durante los años que se reporte o el periodo que se reporte y pues poder en efecto marcar una tendencia de cómo se ha venido comportando el indicador. Creo que eso es lo principal. En efecto, representa un reto porque el reto, pues digamos acá es cómo mapeo la información que hace parte del indicador y pues lograr estructurar las rutinas de obtención de datos para poder armar estos indicadores. Muchas gracias, profe Jorge. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de nuestro querido profesor Jorge Suárez y él nos pregunta, ¿qué tan representativos o materiales pueden ser los costos en los cuales incurran las organizaciones para mejorar su estructura de gobierno corporativo antes de ingresar al mercado de capitales? ¿Cuáles son los roles clave que podrían jugar los contadores en este proceso? Muy bien. Bueno, yo creo que no podemos generalizar. Recientemente, pues he tenido la oportunidad de estar sentado con varias compañías que tienen una estructura de gobierno corporativo bastante sólida, a pesar de que son compañías privadas, pero que desde ya están pensando en tener una estructura de gobierno corporativo que les permita listarse. Entonces, yo creo que poder decir si es un proceso costoso o no es costoso en la obtención de los directores para, digamos, que integre la junta de una compañía en particular. Creo que más allá del costo es el proceso de encontrar los directores adecuados, ¿no? Y pues son personas que deben conocer del negocio, que deben conocer de la industria, pero que también deben conocer de lo que es el entorno regulatorio en el cual se enfrentan las compañías. Si, por ejemplo, al principio María Elena comentaba algo,
y ponía como ejemplo las compañías que pertenecen al segmento fintech. Probablemente las cualidades y las calificaciones de esas personas sean que integran el gobierno corporativo de una fintech tenga que ser muy distinto de de un negocio que está más enfocado en ser un marketplace o un retail electrónico del mercado. Entonces, pues básicamente yo creo que el rol de los contadores es que, sobre todo para compañías que están en proceso de listamiento desde mercados como el mercado colombiano o en general la región andina o Latinoamérica, creo que si tuviéramos más contadores que supieran obviamente de la regulación, de los requerimientos de reporte financiero, pero también de temas que son relevantes para el negocio, yo creo que el rol que deberíamos nosotros tener como contadores es ser miembros de esas juntas directivas y porque digamos que el contador tiene una visión integral de lo que es el reporte, la regulación, el comportamiento financiero de una entidad, etcétera, y no tanto, pues digamos, más en un área de soporte de la organización, simplemente haciendo una actividad de cumplimiento estatutario. Es creo que lo que, como lo veo, desde este punto de vista del gobierno corporativo. Muchas gracias, profe. Bueno, hay bastantes preguntas. Muy bien. También está aquí nuestro querido profe Armando Leal. Le nos pregunta, ¿qué tan avanzada está la regulación de parte de las entidades de inspección, vigilancia y control para estos temas o se están regulando con las normas que existen? Muy bien. En efecto, cada vez que hay una idea nueva de negocio, viene acompañado casi que de una nueva regulación. Pensemos en el proceso que ha tenido el mercado fintech en Colombia, donde en efecto para poder implementar temas de billetera digital u otros mecanismos de banca electrónica, pues hubo una modificación en la regulación vigente en ese momento porque pues estaba prevista para la banca tradicional. Entonces, en efecto, yo creo que cada vez o más bien, sí, cada vez es más común que haya cambios en las leyes y regulaciones, eh, producto de nuevas ideas de negocio. Pensemos, no sé, en plataformas de movilidad que requieren una regulación específica cuando salen estas ideas de negocio o estas aplicaciones al mercado, ¿no? Y que probablemente es una actividad que antes no estaba con todos los parámetros regulados y como con un marco regulatorio muy claro. Entonces es evidente que hay un cambio de, pues digamos, regulatorio, pero de fondo lo que tiene que ver con criterios de reporte financiero y todo lo demás, pues ya está bastante estructurado por parte de los organismos de inspección y vigilancia en cuanto a los mínimos que debe tener la información financiera y no financiera, los temas de sostenibilidad, los temas de gobierno corporativo, ya tienen una hoja de ruta bastante estructurada y desarrollada que pues les va a permitir a las entidades que estén pensando en un listamiento, pues seguir y poder evaluar y cumplir. Muchas gracias. Y nuestra querida decana, doctora María Elena, nos pregunta, en tu concepto, ¿cuáles son las competencias que deben tener los contadores públicos para enfrentar los retos de información que les exige a las empresas en las ofertas públicas iniciales? ¿Qué debemos hacer las universidades para aportar en estos procesos? Muy bien, entonces yo creo que gracias, doctora María Elena, por la pregunta. Como si integramos, digamos, lo que hace un contador o la formación que tiene, digamos, un contador y vemos estos retos que, bueno, están por aquí en este lado de la presentación, yo creo que el contador tiene, en efecto, unas habilidades que puede que permitiría llenar
como los espacios que vemos en estos 5 retos, ¿no? El contador, pues, digamos que puede aportar mucho desde tema de presupuestación, puede aportar mucho desde temas de eh, gobierno corporativo, evidentemente el reporte financiero y pues digamos que la obtención de datos y administración de datos pues para la gestión de indicadores, pues que cada vez los contadores, y creo que en el externado es pionero en esto, pues con temas de análisis de datos que puede aportar para la construcción de estos indicadores. Pero si lo tuviera que resumir, digamos, en 2 puntos que considero podría resumir esto, es lo primero, es el conocimiento del marco regulatorio del reporte financiero. Y ya no solo es un marco, sino potencialmente son 2 marcos que debe conocer el contador. Y pues lo podríamos resumir en un fuerte conocimiento en IFRS y un fuerte conocimiento en US GAAP. Entonces, por muchos años, nosotros en Colombia veníamos eh, pensando en que era suficiente con conocer de NIF, porque para las entidades es permitido listarse utilizando NIF en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es cierto para compañías que están pensando en listarse desde fuera de los Estados Unidos, que pensaríamos que es lo que denominamos los FPI en el mercado, pues digamos, mundial. Pero cada vez las compañías están haciendo más gestiones para colocar su casa matriz en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces pensemos una compañía que se establece en Delaware y que es la matriz de un unicornio que está ubicado en Latinoamérica. Entonces, esta compañía ya no va a tener que listarse utilizando NIF como su marco de preparación financiera, sino que lo va a tener que hacer utilizando US GAAP, que son pues, los principios de contabilidad aplicados en los Estados Unidos. Siendo así las cosas, yo creo que lo primero y por ser el corazón de nuestra profesión, deberíamos tener una fuerte preparación en conocer el marco regulatorio y el marco, digamos, de reporte para la preparación financiera, por ser el origen de nuestra profesión. Entonces, contadores que tengan muy buenas competencias tanto en NIF como en US GAAP y que tengan, pues, digamos, la experiencia en preparación de información financiera en ambos marcos. Y lo segundo es trabajar en las habilidades que le permitan posicionarse como un área estratégica dentro de la compañía y no como un área de cumplimiento. O sea, habilidades de comunicación, habilidades de manejo de datos, habilidades de interpretación de fenómenos macroeconómicos, habilidades que le permitan contribuir a que los presupuestos sean acertados, etcétera. Yo creo que también en temas de estructuración de control interno, especialmente sobre el reporte financiero, porque vemos que un porcentaje muy alto de compañías que son listados por primera vez en su primera opinión sobre el reporte financiero que emite su auditor independiente, salen con debilidades materiales de control, que digamos en una etapa temprana de compañías listadas no representa un gran problema, pero si eso se perpetúa, digamos, en el tiempo, pues va a tener encima los ojos de los reguladores y del mercado, porque va a estar siempre en el escrutinio público de qué es lo que hay detrás de esa compañía que no le permite tener una opinión limpia en lo que tiene que ver con el marco de control interno sobre el reporte financiero. Entonces yo creo que son esas habilidades principalmente, obviamente ya con la experiencia profesional, con otros estudios complementarios, etcétera, se van a adquirir otras habilidades blandas que les van a permitir a los contadores desempeñarse de manera adecuada en estas organizaciones, pero por ser el corazón de nuestra profesión, me gustaría que tuviéramos como contadores
que a pesar de que nos estemos desempeñando en otras áreas, siempre tengamos como ese amor por lo que es el origen de nuestra profesión, que es conocer muy bien los estándares de reporte, de auditoría y todo lo demás, para después ya poder focalizarse en otras áreas de la organización. Entonces creo que ese es como lo que veo, cómo los contadores deberían prepararse y cómo la universidad puede contribuir pues a eh, a esta tarea pues digamos en las circunstancias actuales. Muchas gracias, profe Jorge. Bueno, ya no hay más preguntas por acá. Por acá nos compartiste el link del artículo, ¿verdad? Ay, perdón Así que está es, fallando mi cámara, tendré que apagarla. no Bueno, te preocupes. sí. Bueno, muchas gracias, profe Jorge. De verdad que este tema es de bastante interés para todos los contadores. Es un gran desafío que tenemos que enfrentar y con estos 5 puntos importantes a tener en cuenta, sé que va a ser muy útil para todos cuando se empiecen o ya si se están enfrentando a este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, fue una charla muy clara, muy interesante, con un aire muy pedagógico. Entonces, muchas gracias, profe. Y pues la verdad quiero invitarlos, seguirlos invitando a que participemos de estos viernes contables. Se están realizando cada 15 días, un viernes en la mañana a las 7 de la mañana, el siguiente a los 15 días en las 6 de la tarde. Entonces, en 15 días tendremos nuestro siguiente viernes contable a las 6 de la tarde, para que estemos pues muy pendientes de las redes sociales. Me va a permitir acá compartir un momentico mi pantalla con nuestras redes sociales para que nos estén siguiendo. No sé si ahí las ven. Aún no. Aún no, Mari, ahora sí. Ya, perfecto. Acá están nuestras redes sociales. En Facebook se estarán publicando, como colgando estos viernes contables para aquellos que posiblemente no se pudieron conectar en vivo, pues la puedan reproducir más adelante. Y profe Jorge, quería pues solamente de pronto pedirte como una pequeña frase, una pequeña conclusión o invitación sobre este tema a todos nuestros contadores, como ese mensaje final que quisieras que nos quede después de esta charla. No, yo creo que estamos en un momento histórico de la profesión, esa es la palabra, eh, y que el mercado está demandando profesionales con altas calidades en los aspectos que he mencionado, que si trabajamos en eso, vamos a tener muy buenas oportunidades, pues digamos que en las compañías. Entonces yo creo que sí hay un camino por recorrer, digamos, para nosotros en la profesión no es tan fácil encontrar contadores y lo tengo que hablar abiertamente porque pues estamos justamente en un escenario de confianza para que podamos hacer una reflexión y es no encontramos con mucha facilidad contadores que, por ejemplo, tengan dominio de idiomas. Ya no solo es inglés, sino son cada vez más idiomas los que requiere el contador, pero pensemos en idiomas como inglés, en temas de análisis de datos. Ya se está viendo, digamos, un cambio generacional en donde cada vez los contadores tenemos más habilidades para temas de análisis de datos, pero sobre todo yo creo que encontrar contadores que conozcan los detalles del reporte financiero en estos marcos de preparación de información financiera es todo un reto para nosotros. O sea, quisiéramos tener muchos más en la profesión, pero representa un reto. Afortunadamente, pues en la firma para la que trabajo hemos podido encontrar las personas que cumplen con estos requisitos de conocimiento sobre el reporte financiero, pero no es una tarea fácil. Lo que quiere decir que si no es una tarea fácil es porque está escaso el recurso en el mercado y si está escaso el recurso en el mercado, pues por ley de oferta y demanda ustedes saben qué es lo que pasa cuando un recurso está escaso en el mercado,
qué pasa con los precios, ¿no? Entonces, realmente creo que es una oportunidad histórica para la profesión y que está en nosotros pues darle esa reivindicación al reporte financiero que probablemente en el pasado, en los últimos años como que se ha ido diciendo, no, no es tan relevante, no es tan importante, pero cuando una compañía entra en la discusión de hacer la oferta pública inicial, vuelve a tomar relevancia nuestra profesión y nos vuelven a ver y a, a ser protagonistas, pues digamos, de este proceso, ¿no? Creo que es como es el mensaje. No, obviamente no podemos generalizar, en todas las compañías no sucede lo mismo. Hay compañías que siempre han tenido muy presente su reporte financiero pensando en temas de largo plazo de listamiento, pero yo creo que todavía falta un poquito por profundizar allí y darle esa importancia que yo creo que los contadores del externado estamos llamados a ello. Ese es como mi mensaje final sobre este proceso. Perfecto, muchas gracias, profe. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos por la participación, por las preguntas tan valiosas que tuvimos en esta jornada. Profe Jorge, tenías que enseñarnos cómo pones la presentación de fondo de pantalla. Está muy, muy bonita esa manera de presentar. Y bueno, les deseo un muy buen día a todos. No sé, doctora María Elena, si quisieras de pronto dar un último saludito. Gracias, Mari. No solamente, Jorge, muchas gracias. Como siempre, tus aportes son valiosísimos. De acá, pues un abrazo gigante y a todos y todas un feliz día. Creo que nos deja Jorge con un pensamiento y una reflexión para seguir trabajando como lo estamos haciendo desde la facultad y muy seguramente muchas otras facultades. Así que para todos un abrazo. María del Pilar, mil gracias por el acompañamiento. Listo, doctora. Jorge, bonito día para ti, un abrazo grande. Muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, Gracias a hasta todos. luego. Día Hasta para todos. luego. Que estén Hasta bien. pronto.